Bienvenidos una vez más a mi canal. Kerem'le Türkiye. Estoy súper emocionado de estar aquí hoy como siempre. Soy Kerem y para los que son nuevos por aquí, en este canal nos encanta sumergirnos en la cultura turca, descubrir sus secretos, sus costumbres, sus sabores, todo. Y hoy tengo un tema que me pone la piel de gallina, porque vamos a hablar de algo muy especial, las costumbres turcas que enamoran. Y para que esto sea aún más emocionante voy a compartir con ustedes una sorpresa turca. Sí, algo que Hulya, mi queridísima Hulya, no se espera. ¿Y quién es Hulya? Pues es mi novia y es, digamos, una experta en el arte de enamorarse de las cosas buenas de la vida. Es una persona con un corazón enorme, una sensibilidad especial para apreciar la belleza en los detalles y un gusto exquisito por las experiencias auténticas. Así que prepárense para descubrir conmigo las costumbres turcas que la conquistarían y que quizás conquisten también sus corazones. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en este fascinante universo, quiero pedirles un favor gigante, si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ningún vídeo nuevo. Ya saben, activar la campanita para recibir notificaciones, porque cada semana preparamos contenido súper interesante sobre Turquía, la cultura, el idioma, la comida, todo. Y por supuesto denle a ese botón de me gusta si les gusta lo que ven. Su apoyo es muy importante para mí. Bien, ahora sí arranquemos. AZREMYZ. Prepárense para enamorarse de Turquía a través de los ojos de Hulya. **1. La hospitalidad turca, un abrazo cálido y sincero ***. Primero vamos a hablar de la hospitalidad turca. ¡Ay, Dios mío! La hospitalidad turca es algo que te agarra, te abraza y no te suelta. Es algo que sientes en cada gesto, en cada palabra, en cada taza de té que te ofrecen. Es una experiencia que va más allá de la cortesía, es un reflejo de una profunda conexión humana, un deseo genuino de hacer sentir bienvenido y cuidado al prójimo. En Turquía, ser un buen anfitrión es un arte, una forma de vida que se transmite de generación en generación, y se manifiesta en muchísimas maneras. Imagina esto, estás de visita en una casa turca, sea de amigos, familiares o incluso de un desconocido que te acaba de conocer. Lo primero que te van a ofrecer es çay, té turco. Un clásico. Es una bebida súper fuerte de un sabor inconfundible con un punto de amargura que se equilibra perfectamente con su aroma intenso, servida en unos vasos pequeñitos, con forma de tulipán, que permiten apreciar el color rojizo del té. El çay es mucho más que una bebida, es un ritual, una forma de dar la bienvenida, de mostrar cariño, una pausa en el día para compartir y conectar. El simple acto de servir y beber té es una ceremonia social en sí misma. Y créanme, no es educado rechazarlo. Al contrario. Es como decir sí, acepto tu amistad, acepto tu hospitalidad. Se considera una ofensa, un desprecio a la buena intención del anfitrión. Además del té, te ofrecerán algo para comer. Puede ser un plato de frutas frescas de temporada, como higos, uvas, granadas o melones, que son una explosión de sabor y color. También es muy común ofrecer frutos secos como nueces, almendras o pistachos, tostados y ligeramente salados, perfectos para acompañar el té. O quizás pastas turcas como börek, pide o simit, recién horneados y con un aroma irresistible. O incluso una comida completa con deliciosos kebabs, sabrosos meces y postres tradicionales como baklava. La comida es una parte fundamental de la hospitalidad turca. Siempre quieren que te sientas a gusto, que te sientas alimentado, que te sientas cuidado. Es como si te dijeran, ven, siéntate, relájate, eres bienvenido aquí. Y no solo eso, la hospitalidad turca va mucho más allá. Implica ayudar al prójimo, ser generoso, estar dispuesto a compartir lo que tienes, sin esperar nada a cambio. Si te ven perdido en la calle, te van a ayudar, te van a guiar, te van a ofrecer su tiempo y su conocimiento para que encuentres tu camino. Si necesitas algo, no dudarán en ofrecerte su ayuda, ya sea un teléfono para hacer una llamada, un vaso de agua en un día caluroso o incluso un lugar donde pasar la noche si te encuentras en apuros. Esa calidez humana, esa generosidad, esa empatía, es algo que a Hulya, con su gran corazón, le fascinaría. Ella es una persona que valora mucho la conexión con los demás, que aprecia la bondad y la amabilidad en las pequeñas cosas, y la hospitalidad turca es el ejemplo perfecto de esa conexión. Imaginemos a Hulya, llegando a una casa turca, donde la reciben con una sonrisa cálida y un abrazo sincero.
Le ofrecen un vaso de té humeante que ella saborea lentamente, disfrutando de su aroma y de la conversación amena. La mesa está llena de delicias, desde frutas frescas hasta platos tradicionales, y la familia se esmera en hacerla sentir como en casa. Ulia se sentiría completamente envuelta en esa atmósfera de cariño y atención, y su corazón se llenaría de gratitud. *** 2. Tradiciones familiares, el corazón de la sociedad turca ***. Luego hablemos de las tradiciones familiares. La familia es el núcleo de la sociedad turca, el cimiento sobre el cual se construye la vida de cada individuo. Es algo sagrado, algo muy importante que se respeta y se valora por encima de todo. Y las tradiciones familiares están presentes en cada aspecto de la vida, desde las celebraciones hasta las comidas diarias, pasando por la educación y el cuidado de los mayores. Por ejemplo, las celebraciones familiares son algo grandioso, algo que une a todos, sin importar la distancia geográfica. Cumpleaños, bodas, festividades religiosas como el Ramadán o el Kurban Bayram, cualquier excusa es buena para reunirse y celebrar. Y estas reuniones son muy importantes, porque fortalecen los lazos familiares, se comparten historias, se transmiten valores, se consolidan los afectos. En estas celebraciones, la comida juega un papel fundamental, como ya mencionamos. Se preparan platos tradicionales, recetas que se han pasado de generación en generación, con ingredientes frescos y de alta calidad, y con un toque especial que las hace únicas y deliciosas. Cada plato, cada sabor, tiene un significado especial, un recuerdo asociado a una persona, a un momento, a una tradición familiar. Es una forma de mantener viva la memoria y de honrar a los antepasados. Además, el respeto a los mayores es algo fundamental en la cultura turca, una de las piedras angulares de la sociedad. Se les escucha, se les cuida, se les honra, se les pide consejo, y se les brinda el apoyo que necesitan. Los abuelos, las abuelas, son considerados como pilares de la familia, fuente de sabiduría y experiencia, guardianes de las tradiciones, y sus opiniones son muy valoradas. Los jóvenes aprenden de sus mayores, heredan sus conocimientos y sus valores, y se esfuerzan por mantener vivo el legado familiar. Ulia, que es una persona muy familiar, que valora mucho el cariño, la conexión con los suyos, el sentido de pertenencia, se quedaría prendada de esta tradición. Le encantaría ver cómo las familias turcas se cuidan y se apoyan mutuamente, cómo celebran juntos los momentos felices y cómo se acompañan en los momentos difíciles. Imaginemos a Ulia participando en una celebración familiar turca. Se encontraría rodeada de risas, música y aromas deliciosos. Vería a los más jóvenes jugando con los más mayores, compartiendo historias y risas. Admiraría el respeto y el cariño que se profesan los unos a los otros. Se sentiría parte de una comunidad unida y fuerte, y su corazón se llenaría de alegría y emoción. ***3. El arte de la conversación turca, un baile de palabras y emociones ***. Y hablando de tradiciones, hablemos del arte de la conversación turca. ¡Ah, qué maravilla! Los turcos son unos maestros en el arte de la conversación, unos verdaderos virtuosos de la palabra. Les encanta hablar, les encanta socializar, les encanta contar historias, compartir sus experiencias y escucharlas de los demás. La conversación es una forma de conexión, de construir puentes, de crear lazos de amistad y afecto. Una conversación con un turco es una experiencia en sí misma, una inmersión en un mundo de palabras, emociones y gestos. Van a querer saber todo sobre ti, sobre tu vida, sobre tus sueños, sobre tus miedos. Te van a hacer preguntas, te van a escuchar atentamente con una genuina curiosidad, y van a compartir sus propias historias, sus experiencias personales, sus anécdotas, sus opiniones. La conversación turca es una forma de conectar, de crear lazos, de entenderse mejor, de conocerse a un nivel más profundo. Y no crean que es solo hablar por hablar. Los turcos son muy expresivos, utilizan muchos gestos, muchas expresiones faciales, para comunicar lo que sienten. Mueven las manos, fruncen el ceño, sonríen ampliamente y levantan las cejas. Es como un baile, una danza de palabras y emociones, un lenguaje corporal que complementa las palabras y añade matices y significados a la conversación. Y es algo que te atrapa, que te engancha, que te hace sentir parte de algo más grande. Además, los turcos son muy buenos para reírse, para tomarse la vida con humor, para encontrar el lado divertido de cualquier situación. Siempre tienen un chiste a mano, una sonrisa en la boca, una frase ingeniosa para aligerar el ambiente y hacerte sentir cómodo. Y eso, a Ulia, le encantaría.
A ella le fascina la gente con sentido del humor, con alegría de vivir, con la capacidad de reírse de sí mismos y de la vida. Imaginemos a Julia, sentada en una terraza, tomando un té con un grupo de turcos. Se sentiría inmediatamente acogida y bienvenida, y se dejaría llevar por el flujo de la conversación, por la energía de las palabras y de las emociones. Disfrutaría de las risas, de los gestos, de las historias, y se sentiría como si estuviera participando en una obra de arte. *** 4. Historia y patrimonio cultural, un viaje en el tiempo ***. Otro aspecto que seguro conquistaría a Julia, es la rica historia y el patrimonio cultural de Turquía. Turquía es un país con miles de años de historia, un crisol de culturas y civilizaciones que han dejado un legado impresionante, una herencia que se manifiesta en cada rincón del país. Desde los hititas hasta los romanos, pasando por los bizantinos, los selyúcidas y los otomanos, cada civilización ha dejado su huella, ha enriquecido el patrimonio turco y ha contribuido a crear un mosaico de tradiciones, costumbres, arte y arquitectura, que lo convierten en un destino único en el mundo. Si a Julia le fascinan los sitios históricos, imagina visitando Éfeso, la ciudad antigua que es un tesoro de la antigüedad, con sus impresionantes ruinas, su biblioteca de Celso, su teatro, sus templos, sus calles, que te transportan a la época romana. O quizás paseando por Estambul, la antigua Constantinopla, visitando la impresionante mezquita azul, con sus 6 minaretes y sus azulejos de Iznik, el majestuoso palacio de Topkapi, residencia de los sultanes otomanos con sus tesoros y sus secretos, la Basílica de Santa Sofía, una maravilla de la arquitectura bizantina. Es un viaje en el tiempo, una experiencia inolvidable. Y no solo eso, el patrimonio cultural turco se manifiesta en el arte, la arquitectura, la música, la danza. En cada rincón del país hay algo que te sorprende, que te emociona, que te hace sentir la magia de la historia. Desde las ciudades antiguas de Anatolia hasta los palacios otomanos, pasando por las mezquitas, los museos, los bazares, los museos, los monasterios, los paisajes naturales. Turquía es un libro abierto, donde cada página cuenta una historia fascinante. Además, la artesanía turca es algo impresionante, un reflejo de la creatividad y la habilidad de los artesanos turcos. Las alfombras hechas a mano con sus intrincados diseños y sus colores vibrantes, las cerámicas con sus motivos tradicionales, las joyas de oro y plata, los objetos de cobre, las lámparas de mosaicos. Cada objeto es una obra de arte hecha con dedicación y pasión, con técnicas ancestrales que se transmiten de generación en generación. Imaginemos a Julia, recorriendo las ruinas de Éfeso, admirando la grandeza de los edificios antiguos y sintiendo la energía del pasado. Paseando por Estambul, visitando la mezquita azul y el palacio de Topkapi, maravillándose con la belleza de la arquitectura otomana y con los tesoros que albergan. Descubriendo la artesanía turca, explorando los bazares y comprando recuerdos únicos y especiales. Se sentiría completamente cautivada por la belleza, la historia y la riqueza cultural de Turquía. **5. El amor turco, pasión, detalles y cuidado ***. Y por último, pero no menos importante, hablemos del amor turco. Sí, el amor. La forma en que los turcos demuestran su afecto, su cariño, su romanticismo. El amor es un sentimiento universal, pero en Turquía, el amor se vive y se expresa de una manera muy particular, con una intensidad y una pasión que te envuelve y te hace sentir vivo. En Turquía, el amor es algo que se expresa de muchas maneras. Con gestos, con palabras, con regalos. Pero sobre todo con atención y dedicación, con pequeños detalles que demuestran el interés y el cariño. Los turcos son muy románticos, muy detallistas, y eso se nota en cada aspecto de la vida. Por ejemplo, cuando un hombre quiere conquistar a una mujer, no duda en mostrar su interés, en hacerla sentir especial. Le regala flores, especialmente rosas rojas, símbolo del amor y de la pasión, le escribe poemas, le dedica canciones, la lleva a lugares románticos, como un restaurante con vistas al Bósforo o un paseo en barco al atardecer. La corteja con gentileza, con educación, con respeto, y se esfuerza por conquistarla con su encanto y con su personalidad. Y una vez que la relación se establece, el amor se sigue cultivando, se cuida cada día, se celebra cada momento. Se demuestra con actos, con palabras, con caricias, con pequeños detalles que hacen sentir a la pareja querida y valorada. Se celebra el aniversario, se hacen regalos sorpresa, se planean escapadas románticas, y se demuestra el afecto con un simple gesto, con una mirada, con una sonrisa. El amor turco es un amor intenso, apasionado, que te envuelve y te hace sentir vivo.
El amor turco es un amor que se basa en el respeto, en la comunicación, en la confianza y en el apoyo mutuo. Es un amor que se alimenta del cariño, de la admiración y de la pasión, y que se expresa en cada momento de la vida. Y créanme a Aulia, eso le haría suspirar. Imaginemos a Aulia recibiendo flores de su novio, leyendo una carta de amor, disfrutando de una cena romántica a la luz de las velas. Sintiendo el cariño, la atención y la dedicación de su pareja. Viendo cómo el amor se expresa en cada pequeño detalle, en cada gesto, en cada palabra. Se sentiría completamente enamorada, con el corazón lleno de alegría y gratitud. Asterisco asterisco la sorpresa para Aulia asterisco asterisco. Y ahora, la sorpresa. Aulia, mi amor, si estás viendo esto, prepárate. Porque todo lo que acabas de escuchar, todo lo que he compartido con mi audiencia, todo lo que has visto y sentido, es la descripción perfecta de lo que siento por ti. Tu corazón, tu bondad, tu amor por la vida y tu capacidad de apreciar la belleza, son las cualidades que me enamoraron desde el primer momento. Y sé sin ninguna duda que las costumbres turcas que hemos explorado juntas te harían suspirar. Así que, querida Aulia, este vídeo es un homenaje a ti, a tu sensibilidad, a tu belleza interior y exterior, y a nuestro amor. Senikok Sevillorum. Asterisco asterisco conclusión y despedida asterisco asterisco. Y llegamos al final. Resumamos un poco lo que hemos visto hoy. Hemos descubierto algunas de las costumbres turcas que sin duda enamorarían a Aulia: la hospitalidad, las tradiciones familiares, el arte de la conversación, la rica historia y el patrimonio cultural y por supuesto el amor turco. Espero que hayan disfrutado tanto como yo este recorrido por la cultura turca, a través de los ojos de Aulia y de mi corazón. Estoy seguro de que con estas costumbres Turquía tiene mucho que ofrecer al mundo. Y sobre todo, estoy seguro de que Aulia estaría encantada con todo esto. Quizás algún día hagamos un vídeo juntos para que ella comparta su propia experiencia, sus impresiones y su amor por Turquía. Eso sería increíble. Así que muchísimas gracias por acompañarme hoy. Gracias por ver el vídeo, por escucharme, por compartir este momento conmigo. Espero que se hayan sentido inspirados y motivados a descubrir la magia de Turquía y a sumergirse en su rica cultura. Y ahora a la parte más importante. Si les ha gustado este vídeo, no se olviden de darle a me gusta. Compártanlo con sus amigos y familiares, para que también puedan descubrir la magia de Turquía. Y por supuesto, suscríbanse al canal. No se pierdan ningún vídeo nuevo, activen la campanita para recibir notificaciones. Y si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia, déjenlo en la caja de comentarios. Me encanta leerlos, me encanta saber su opinión. Un abrazo enorme para todos, y hasta el próximo vídeo. Kendinize iyi bakın. Güle güle. Adiós.